algunas de estas formas representadas, ¿no? Incluso, ahora cuando charlemos un poquito de estas formas, también están asociadas con funciones particulares. A mí, como biólogo, estas preguntas son las que me interesan, ¿no? Digamos, ¿por qué hay algunas formas que son más comunes en la naturaleza, ¿no? Digamos, y claramente ahí nos remite a la idea de lo que es la selección natural y la idea de la evolución, ¿no? Un poco esta imagen, como es un poco una sátira de ese concepto de selección. Otro videíto que les traje es un poco es un concepto realmente como complejo y que tiene un montón de dificultades técnicas, digamos, pero también es un concepto muy simple de cómo opera la evolución y cómo se seleccionan ciertas formas que de forma de científico me parecía necesario mostrar. Así que... Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme, así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito, la naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro, aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose, y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. ¡Evolución! Y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo, lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos. Bueno, esto básicamente explica un poco esto, por qué podemos empezar a pensar que hay formas que son más comunes en la naturaleza que otras. Claramente está vinculado con que ofrecen una ventaja para el entorno con respecto a otras formas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a vincular la forma con la funcionalidad, ¿no? Digamos, empezar a hacer esta relación de que ciertas formas
ofrecen ciertas ventajas porque están asociadas a ciertas funciones que empiezan a ser adaptativas o ventajosas, ¿no? Acá les traje como una síntesis como muy extrema de empezar a asociar formas con funciones, porque eso nos permite pensar, cuando empezamos a ver nuestro entorno y empezamos a vincularnos con la naturaleza, poder empezar a asociar, ¿no?, estas formas con funciones y empezar a entender eso que observamos desde otro lugar, ¿no? Entonces, las formas circulares o las esferas están asociadas con la idea de protección. ¿Por qué? Bueno, acá me quedó medio tapado por el recuadro, pero si pensamos en un bicho bolita, ¿no?, esto que se vería ahí, o algún armadillo, ¿no? Cuando se ven amenazados se hacen estas bolitas o estas esferas. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener aristas hace que sea mucho más difícil manipularlo, morderlo, agarrarlo, ¿no? Entonces son estructuras que protegen. También hace que la forma esférica, ¿no?, es la mínima, tiene una relación como de superficie-volumen muy baja, entonces son estructuras que se favorecen para evitar pérdidas de calor. Entonces los vemos en huevos, en esporas, en muchos organismos que tienen estas formas esféricas, ¿no? Entonces podemos pensar que la esfera está vinculado con la protección. Un fractal es una estructura geométrica que se repite a escalas diferentes, ¿no? Digamos, vemos como una base que se empieza a repetir a diferentes escalas, hacia arriba o hacia abajo, y eso genera una forma, o esta forma que es el fractal. Es una forma geométrica muy utilizada para colonizar, ¿no?, en el sentido de expandirse. Todas las estructuras o todos los organismos que requieran cierta expansión aprovechan esta repetición espacial de una forma geométrica. Y hacen diseños como muy hermosos, ¿no?, los fractales. Acá les puse algunos ejemplos de flores, ¿no?, un pavo real, algunos organismos que tienen esqueletos que también generan como estas estructuras. E incluso en seres humanos podemos pensar todo lo que es el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, ¿no?, esta cosa medio de árbol que se empieza a ramificar. Son fractales, ¿no? Y está asociado con esta idea de colonización, de ocupación como del espacio. Las espirales, ¿no? Acá vemos colas, insectos que se enrollan, caracoles, plantas, ¿no? Generalmente el espiral sirve para empaquetar, ¿no?, para estructuras que ocupan mucho volumen, las enrollamos y de esa manera ocupan un volumen menor. Sobre todo si lo empezamos a pensar en cuestiones de movimiento, ¿no? Acá la cola del camaleón, ¿no?, una estructura que le va a servir para agarrarse y demás. Si fuese una cola sumamente larga sería dificultosa para moverse, entonces la enrollan en una espiral y de esa manera le es mucho más fácil movilizarse. Las hélices, que son parecidas a los espirales son bidimensionales, es una estructura enrollada sobre sí misma. Una hélice es tridimensional, en el sentido que es una espiral que se despliega en el espacio, así que también tiene esta función como vinculada con el empaquetamiento, con el volumen. Hay muchas estructuras que usan hélices para ocupar menos espacio, pero también está vinculado con la idea del agarre, ¿no? Digamos, si pensamos, no sé, las plantas tienen estructuras que hacen estas hélices para enrollarse y para meterse o agarrarse, aferrarse a una superficie. Esto que ven acá, allá abajo, acá, se llaman zarcillos y seguramente lo vieron, es una planta de zapallo o cosas así que tienden a trepar, mandan como estas estructuras, estos tallos que se van enroscando y van haciendo como palanca para poder agarrarse, una liana, ¿no? Acá, allá la otra punta, como es esa liana. Así que estas hélices están vinculadas también con el empaquetamiento, pero con el agarre principalmente. Los ángulos generalmente están vinculados con punción, con
penetrar en algún lugar, ¿no? Digamos, todas las estructuras defensivas son angulares, cuernos, dientes, colmillos, qué sé yo, digamos, la idea de estructuras que sirven para punzar, espinas, patas, e incluso también, si lo pensamos, está vinculado con el movimiento, en tanto que organismos que se tienen que desplazar en medios que son mucho más viscosos, mucho más densos, por ejemplo el agua, ¿no? Tienen formas angulares para meterse en el agua, ¿no? Y poder tener que hacer menos fuerza, ¿no? Las ondas también vinculadas con el movimiento, la onda genera movimiento, ¿no? Los organismos se desplazan, muchos organismos se desplazan usando ondas, ya sea con todo su cuerpo, ¿no? Una serpiente o este bicho que vemos acá que es parecido, que está ahí arriba, que es parecido a un 100 pies, ¿no? Digamos, usan todo su cuerpo y ondea el cuerpo y se desplazan. O si no, también tienen estructuras que generan ondas para el movimiento, una aleta de un pez, una cola de un cocodrilo. Esto que vemos acá arriba es una larvita de una libélula, ¿no? Que tienen esas colitas atrás que les sirve para nadar. Y por último, el hexágono, ¿no? Que parece una esfera pero con caras, con 6 caras, sirve para construir, para pavimentar, ¿no? El típico panal de abejas tiene esta estructura, ¿no? Digamos, porque es muy resistente y permite encastrar, y esta estructura la podemos ver, hexágonos la podemos ver en caparazones de tortugas, en muchas frutas, ¿no? Que tienen como esta necesidad de construir volumen, ¿sí? Los ojos de los insectos están formados por pequeñas estructuras hexagonales. Entonces, como un poco hasta acá, es esto más quizás biológico, ¿no? De pensar, o la idea o el recorrido fue decir, bueno, la entropía, el desorden, hay sistemas biológicos que son estructuras ordenadas, que tienen características, estructuras y funciones. La estructura vinculada con la forma, la función vinculada con el tiempo y con el movimiento de esas formas. Y a partir de acá es que yo empecé a decir, bueno, podemos usar al menos este paradigma, ¿no? Esta forma de pensar para empezar a dialogar con la danza. Y acá, perdón que seguramente esto va a ser como medio básico, pero bueno, me parece como un punto de partida, como un disparador, ¿no? Y me pareció que sí, que era muy interesante, digamos, pensar a la danza como un nivel de organización. Eso implica que esté en un sistema jerárquico que tiene cosas por arriba y tiene cosas por debajo, que quizás habrá que pensar y discutir cuáles son esos, qué incluye y en qué está incluida la danza, ¿no? Pero si nos paramos en la danza en sí misma, sin definir, ¿no?, qué es danza y demás, eso es otra discusión, pero en términos generales, me parece que es una buena aproximación pensar que hay propiedades estructurales, hay cosas que están vinculadas con la forma y hay propiedades funcionales que están vinculadas con la función, ¿no?, con el movimiento. Entonces, cuando yo pienso, y esto insisto que es como algo personal, cuando empiezo a pensar en la forma, ¿no?, de este nivel de organización danza, ponerlo de esa manera, empiezo a pensar, bueno, ¿qué implica la forma en la danza? Bueno, por un lado implica los cuerpos en el espacio, en un espacio particular, ¿no? Digamos, que claramente es una foto, ¿no? Digamos, yo en un momento saco una foto y hay una disposición espacial de esos cuerpos. Y también puedo pensar en las formas propias que pueda adquirir el cuerpo, ¿no? Digamos, no es lo mismo estar así que estar con formas más circulares, ¿no? Un solo cuerpo, ¿no? Pensando en eso. Eso sería como la estructura, ¿no? ¿Y cuál sería la funcionalidad o lo temporal? Bueno, el movimiento de esas formas a lo largo del tiempo, ¿no? Como esas formas se van moviendo y van circulando a lo largo del tiempo. Acá claramente entra la palabra movimiento, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, ¿cómo se puede pensar el movimiento también desde esta concepción, ¿no?, medio
de sistema jerárquico. Bueno, y por un lado me parece que es interesante que el movimiento se puede pensar desde una perspectiva propioceptiva, ¿no? Es decir, desde el cuerpo del bailarín o de la bailarina, y eso por un lado, y después también hay una perspectiva exteroceptiva, ¿no? Digamos, es decir, del movimiento del bailarín en relación con su entorno, ¿no? Y acá me parece que ese punto es como central, ¿no? La parte más exteroceptiva del movimiento. ¿Por qué entra una palabra nueva en esta discusión, que es el entorno, ¿no? Digamos, en este sentido, y desde una perspectiva biológica, podemos asociar la palabra entorno con la palabra ambiente, ¿no? Que tiene un montón de definiciones y un montón de acepciones, esa palabra incluso desde la biología, ¿no? Acá elegí una que me parece que es bastante interesante, ahora voy a decir por qué, que es una definición que surge en el 72, o se cree que viene de ahí, que está vinculado con la conferencia sobre el medio ambiente de las Naciones Unidas que se dio en Estocolmo, y que donde se empieza a pensar, ¿no? el ambiente desde una perspectiva quizás también de la necesidad de conservarlo, la necesidad de protegerlo y demás, ¿no? Y en esa conferencia básicamente se define el ambiente como un conjunto de componentes que son físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales, que son capaces de causar efectos directos e indirectos en un plazo de tiempo X, no importa, largo o corto, sobre los seres vivos y sobre las actividades humanas. Esta definición tiene de interesante que es como una tríada, ¿no? De componentes físicos, de componentes biológicos y además de componentes socioculturales, ¿no? Y empezar a pensar esta interacción que ejerce un efecto sobre los organismos. Y también lo que es interesante, sobre todo pensándolo desde los componentes biológicos, que el entorno, y pensando desde la danza también, ¿no? El entorno incluye otros organismos. Y uso la palabra organismos medio a propósito porque no solamente implica otros bailarines o bailarinas, hay otros organismos en ese entorno, ¿no? Y cómo nos vinculamos con eso también es muy interesante. ¿No? Y esta necesidad, bueno, de empezar a pensar en conservación, que es a lo que me dedico, de conservar ese entorno también, está vinculado con esta idea de que no solamente lo natural o el ambiente es lo que está allá, que es verde, es prístino, ¿no? El ambiente puede ser una ciudad, ¿no? Donde hay también otros organismos, donde ese ambiente está modificado, construido, es artificial. Eso también es parte de este concepto de ambiente, porque en esa matriz está pensado el ser humano como modificador de su entorno, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos entonces para pensar este diálogo entre forma o cuerpos y entorno, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos? Bueno, básicamente lo que nos abre, con lo que nos conecta con el entorno son los sentidos, los órganos de los sentidos, ¿no? En principio, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, son todas cosas que nos permiten vincularnos, nos permiten generar formas, nos permiten movernos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo recibo un estímulo gustativo que es feo, voy a hacer una forma, voy a hacer una cara, voy a generar una forma de rechazo que está vinculada con ese estímulo. Si yo, no sé, recibo una sensación táctil que puede ser agradable o algo, quizás adquiere una forma más circular, una forma más suave, como menos angular, ¿no? Para recibir ese estímulo. Entonces, estos sentidos son de alguna manera los que nos permiten generar estas formas y generar estos movimientos, porque nos conectan con ese entorno, ¿no? Ahí les puse también como algo quizás un poquito más complejo, ¿no? De que está vinculado con un filósofo que se llamaba Steiner, que amplía el concepto de órganos de los sentidos, ¿no? Y habla de que en realidad
y es un concepto meramente antropocéntrico pensando los sentidos para los seres humanos, ¿no? De que en realidad hay 12 sentidos, ¿no? Que están vinculados con la percepción de la propia interioridad, ¿no? Pensando también el interior como un espacio, ¿no? Un ambiente. La percepción del mundo, esto que quizás estaba más vinculado con lo exteroceptivo, y también la percepción de la interioridad del otro, ¿no? De otra persona. Steiner era un filósofo austríaco que es uno de los, entre otras cosas, uno de los fundadores de la educación Waldorf, que estimula como un poco todos estos sentidos, ¿no? Pero independientemente de en qué sistema nos paremos, siempre hay como mecanismos de recepción de las señales. Tiene que haber señales que estimulen estos órganos de los sentidos para que se genere una respuesta, ¿no? Digamos, esas señales pueden ser acústicas, pueden ser visuales, pueden ser químicas, ¿no? Como olores, gustos, incluso cosas más complejas, sobre todo en animales, que están lo que se llama feromonas, que son sustancias volátiles que inducen respuestas reproductivas, respuestas de asociación, respuestas de rechazo, ¿no? También hay señales vibratorias, ¿no? que están vinculadas con el sentido quizás del tacto. Todo esto lo pienso y lo pongo en esta charla un poco para recordar que esa comunicación con el entorno no solamente es auditiva o no solamente es visual, sino que hay un montón de otras señales que uno puede quizás también aprovechar y que puede usar como estímulo para generar movimiento, ¿no? Digamos, eso, como me parece como interesante. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿no? de cómo se puede establecer quizás un diálogo con el entorno, ¿no? Desde la danza. Y siempre pensando en la danza como esto, ¿no? Como este sistema que habíamos hablado antes. Bueno, ahí empecé como, insisto, esto quizás es muy incipiente, y empecé a buscar como cosas y estímulos y empecé a ver como un patrón, ¿no? Digamos, me pareció medio interesante porque creo que también estos espacios permiten, o la idea es pensar otras cosas distintas, ¿no? Pero empecé a ver como un patrón y que yo los agrupé como en tres grandes cosas, ¿no? Por un lado, el uso del entorno, de la naturaleza, uso las palabras entorno a naturaleza como indistinto, ¿no? Pero del entorno de la naturaleza como un espacio escénico o como un insumo, ya sea de sonido, de música, ¿no? Digamos, esa es una línea, es una forma de dialogar con ese entorno. Otra, que es lo que me parece que robé una palabra de otra cosa, pero me parece que sirve, que es la biomímesis, ¿no? Digamos, como esto, imitar desde algún lugar la naturaleza, ¿no? Y después una tercera línea, que había un montón de palabras circulando, que era ecodanza, biodanza, etcétera, 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 que en su concepción a mí me parecía como que era más complejo y que estaba quizás como hacia ahí. Es como que me parece que está bueno pensar hacia ahí. Pero bueno, también como muchas cosas que quedaban a medio camino y medio, algunas cosas medio border, ¿no? Como raro, pero bueno. Y bueno, traje como algunos ejemplos de cada una de estas cosas, ¿no? Usar la naturaleza como espacio escénico. Acá, bueno, esto más como música, ¿no? Sonidos, ¿no? Esto.
sonido como de ballenas, ¿no? Digamos, como hay algo ahí muy sensible, qué sé yo, que como insumo es repotente. Esto que voy a mostrar ahora me parece muy interesante porque introduce como la idea de, en inglés se llaman soundscapes, que son como paisajes sonoros, ¿no? Digamos como, y acá es algo muy interesante porque está vinculado con la idea de conservación, de cómo se escucha o cómo suena un ambiente saludable versus un ambiente deteriorado, ¿no? Digamos, acá particularmente vamos a escuchar arrecifes de coral, ¿no? Digamos, un arrecife de coral saludable y un arrecife de coral que fue destruido producto de acciones de pesca explosiva, ¿no? Usar como explosivos para pescar. Esto ya sería el arrecife devastado, la menor complejidad de sonido, muchas menos vibraciones. Y un proceso de restauración que va haciendo que el arrecife sea más saludable, ¿no? Cómo los sonidos se empiezan a complejizar nuevamente, ¿no? Digamos, cuando empieza a recuperar la salud. Se va complejizando nuevamente el sonido. Siguiendo en esa línea del uso de la naturaleza como espacio escénico, bueno, un videíto simple. Desde la biomímesis hay como, bueno, un montón de cosas que se pueden imitar, ¿no? Desde texturas, colores, movimientos, o sea, hay un montón de cosas acá. Bueno, esto es una foto. Esto es de una película de La bailarina, no sé si la vieron. ¿No? Digamos, la idea de alas, de programaciones.
sumamente parecido a lo que hace al principio. Bueno, después también como en esta búsqueda me encontré con Elías Aguirre, un español, que trabajó mucho con esto de biomímesis, ¿no? Incorporando como algunos objetos para dar la idea de forma. Trabaja básicamente con insectos, con biomímesis de insectos. Y en la última línea, lo que está vinculado con ecodanza, nada, encontré como esto, que no sé muy bien qué pensar, por eso el signito de pregunta, pero sí me parecía como que quizás la parte, ¿cómo se dice? La parte descriptiva de lo que era la ecodanza me parecía no se lee nada, que era como interesante como búsqueda, ¿no? Digamos, no sé el producto, a ver si yo lo llevo a leer de acá, digamos, como que básicamente la idea de la ecodanza, según esta escuela, que creo que es una escuela chilena, es traducir quizás los patrones y principios de la naturaleza, sus formas, sus energías, sus seres, sus cualidades, sus colores, ¿no? A nuestra corporeidad, a nuestra conciencia. Básicamente dicen que todo es danzable, todo se puede atravesar por el movimiento. No sé, hay como que, bueno, eso, me parecía como que era interesante como paradigma, o como pensar eso. En mi opinión, como que quedaba en lo discursivo un poco, ¿no? Digamos, como que ese lenguaje quizás, que es esa búsqueda, todavía claramente no está resuelta, y que quizás sí desde las otras dos perspectivas, la biomímesis, ahí hay mucha más diversidad, complejidad, ¿no? Pero ese paso extra, ¿no? de ese diálogo extra, es lo que todavía no está del todo resuelto, ¿no? Me parece que hacia ahí es donde está bueno como pensar, ¿no? De cómo se puede establecer ese diálogo. Y por último, así como medio largo este parrafito, pero no lo pude resumir, me parecía como nada, me topé hace poco con un filósofo que se llama David Abram, que es un ecólogo y que hace filosofía, y que básicamente tiene un libro, que este párrafo es de ahí, que se llama El devenir animal, muy hermoso. Nada, este párrafo se los leo porque ahí creo que está medio cortado. Dice que me parece que resume un poco esta idea, o este diálogo, o este vínculo que queremos establecer, ¿no? Que dice: las personas que han sido criadas en culturas letradas suelen hablar sobre el mundo natural, pero los indígenas o los pueblos orales a veces le hablan directamente a ese mundo y reconocen a ciertos animales, plantas e incluso accidentes geográficos como sujetos expresivos con los que es posible entablar una conversación. Desde ya que estos seres no hablan en lenguas humanas, no hablan con palabras, tal vez hablan con música, como muchos pájaros, o con ritmos, como los grillos o las olas del mar. Tal vez hablan un lenguaje de movimientos y gestos, o se expresan a través de sombras cambiantes. En muchos pueblos originarios se presume que tales formas de discurso expresivo son, a su modo, tan comunicativas como el discurso más verbal de nuestra especie, que al fin y al cabo puede pensarse como un tipo de gesticulación vocal, o incluso una especie de canto. Para los pueblos de tradición oral, el lenguaje
no es una posesión específica del humano, sino una propiedad de la tierra animada de la que los humanos participamos. Se me parecía como cierre, como algo interesante, ¿no? de incorporar esta idea de lenguaje, de comunicación, ¿no? de entender esa comunicación, ese lenguaje que circula en otros planos. O sea, me parecía como que sumaba un montón. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.